Los primeros objetos llamados barrocos fueron las perlas naturales de forma irregular, muy buscadas por los coleccionistas en los siglos XVI y XVII por su extraña belleza y también por su formación excéntrica. Hábiles joyeros transformaban en joyas la más bella de estas perlas, donde la mágica forma nacarada de la perla se volvía el cuerpo contorsionado de un semidios o de un monstruo marino, y estas eran celosamente guardadas dentro de los gabinetes de curiosidades de coleccionistas nobles o ricos. La palabra barroca, usada para describir estas perlas por un peculiar salto etimológico, pasó a tener una curiosa variedad de significados. Ya no solo denominaba lo intenso e intrincado de las formas, sino también lo arbitrario y extravagante, lo grotesco e inclusive lo vulgar y de mal gusto. La perla que contiene esta joya exquisita recibió el nombre peyorativo de barroca debido a que había un exceso de materia que se forma alrededor de la perla, que la transformaba en un objeto imperfecto, excesivo, exagerado, contrario a la forma perfectamente redonda de las perlas clásicas. Las perlas de estas características fueron llamadas barrocas antes de que existieran las joyas barrocas. Es decir, es un indicio de que la palabra existía con anterioridad, porque la joyería barroca no se caracteriza por el uso de las perlas barrocas. Pero el término da una base acerca de este movimiento de difícil conceptualización, pero que incluye lo exagerado, lo anticlásico, lo cual implica un cambio de gusto que también denominaba lo extravagante, lo grotesco, lo vulgar y el mal gusto. Es con este último significado peyorativo que en los centros de cultura llegó hasta la década del 60 inclusive, donde la palabra fue usada para calificar el novedoso y audaz estilo arquitectónico y ornamental, surgido originalmente en Italia y que durante el siglo XVII se propagó rápidamente por toda Europa, llegando incluso hasta América. Considerado históricamente como un estilo arquitectónico y decorativo, el barroco emergió de las agudezas intelectuales y de los curiosos excesos visuales de la faz manierista del Renacimiento tardío, otorgándole un nuevo e insospechado vigor, tanto al arte como a la arquitectura secular y religiosa. A través de la imaginería barroca, la Iglesia Católica expresaba sus ideales espirituales utilizando sus vastos recursos terrenales, y paralelamente los príncipes y nobles exhibían sus fortunas, su poder y su gusto, construyendo y amueblando inmensos palacios de arte barrocos, creando jardines poblados con esculturas, grotos y pabellones, y también formando magníficas colecciones.
En Versalles, el más grande de todos los palacios reales, Luis XIV, el Rey Sol, hizo de la opulencia el símbolo más inconfundible y audaz de su reinado, convirtiéndolo en un instrumento potente, demostrando su poder al obligar así a sus súbditos ricos, pero rebeldes, a cumplir sus arbitrarios edictos. La mayoría de las nociones que tenemos hoy en día acerca del gran lujo derivan de aquel momento extraordinario en el que hasta los aristócratas menores y los comerciantes prósperos emulaban los esplendores de la corte, ya sea en materia de vestuario, de arquitectura o en la decoración de sus casas. Los ideales del siglo XVII han dado muestras notables de su subsistencia durante los últimos 300 años y se han dispersado por todo el planeta. Toda la cultura del hemisferio norte tienen su propia versión del barroco, detectables en mayor o menor medida, mientras que los mercaderes holandeses transmitieron el estilo barroco a los pintores, aunque parezca remoto, a las porcelanas en China. Y los portugueses dejaron huellas de su paso en sitios tan remotos como Goa. En cambio, en Sudamérica, los obispos diseminaron el barroco y se aferraron a él cuando su apogeo ya había declinado en el continente europeo. No mucho tiempo después, en Estados Unidos, industriales y empresarios millonarios comenzaron a revivirlo a través de su pasión por el exceso. Sin embargo, los primeros indicios de esta resurrección se tornaron evidentes recién a comienzos del siglo XIX. Apenas una década más tarde, aunque en una beta más obstinada, el viejo y astuto duque de Wellington observó que el barroco y el rococó eran estilos inmejorables para quienes buscaban expresar su grandeza a través de la decoración, por la simple razón de que los advenedizos les resultaría imposible imitarlos por no contar con la fortuna necesaria para hacerlo. Los costos reales que exigía la recreación del barroco podían llegar a ser apabullantes. El rey de los sueños, el genial Ludwig II de Baviera, dilapidó cada centavo de su fortuna en la realización de proyectos fabulosos. Hizo construir castillos, grotos y en Lindenhof un Trianon provisto de un jardín barroco en medio de los Alpes. Finalmente, su obsesión con la grandeza de su ídolo Luis XIV, el Rey Sol, lo llevó a mandar construir una réplica aún más grande que el original del Salón de los Espejos de Versalles en su palacio de Herrenchiemsee, ubicado en una isla rodeada por un lago a 100 kilómetros de München, Múnich, capital de su reino. A pesar de que los soberbios victorianos y eduardianos que crearon el barroco de los banqueros comprendían muy bien la asociación del barroco con el exceso, tanto el de redescubrimiento de la excentricidad como la naturaleza bizarra del barroco, tanto como la cultura del exceso que proponía la modernidad. Lo barroco siempre ha ido más allá de lo decorativo, para transformarse en expresión de un determinado temperamento artístico y de una actitud frente a la vida y frente al arte. El barroco del siglo XX, que ha sido un híbrido enigmático, autorreferencial, exacerbado en el colmo de lo excéntrico y lo bizarro como estética, se vuelve en el siglo XX un barroco del barroco,
que perdura como una de las más grandes y categóricas afirmaciones del deleite frente a la riqueza y a la grandeza de las cosas. Las distintas interpretaciones que se le dan al barroco en la historia del arte puede compararse a la interpretación que se le otorga a la palabra gótico, que en su origen intentaba expresar una cierta pobreza, característica de la última etapa del despojo del arte medieval. El barroco era en su comienzo, como ya dijimos, una denominación peyorativa para designar ciertas manifestaciones artísticas, sobre todo en el siglo XVIII. Lo mismo ocurrió con el manierismo anteriormente y con lo que podríamos denominar actualmente como kitsch, que en su momento original fue una mala palabra referente a la estética, como también lo fue la denominación Art Deco o el impresionismo en su etapa inaugural. Como es de reciente data que la palabra barroco se utiliza cotidianamente, tiene una cierta connotación negativa todavía entre la gente desinformada. En muchos aspectos, en el barroco convergen distintos logros que provienen del siglo XV, en el cual encontramos una liberación con respecto a los cánones impuestos por el medioevo, a partir de la cual comienzan a aplicarse no solo en el arte o en las ciencias, sino también en la propia vida, las nuevas ideas y descubrimientos. Si bien el periodo barroco no contó con genios universales como Leonardo da Vinci, Alberto Durero, Shakespeare o Goethe, sí contó con especialistas que buceaban metódicamente en el accionar de la naturaleza, como Galileo Galilei, que puso sobre el tapete las leyes keplerianas del movimiento al descubrir la rotación de la Tierra sobre sí misma y su órbita elipsoidal, y como Newton, que fundamentó la ley de gravedad. Estos importantes científicos del barroco iniciaron una búsqueda en pos del conocimiento que ha desembocado en los prodigios tecnológicos de la ciencia de nuestro tiempo. Aunque el barroco fue un estilo internacional, en su lugar de origen, es decir, en Italia, se expresó de diferentes maneras. De este modo tenemos en Italia y en Flandes pintores de la talla de Caravaggio, en cuya obra la luminosidad impera a través del color y del claroscuro. Y aunque en su momento este artista fue considerado un seguidor del Correggio, como también del gran Miguel Ángel, del cual se apartó porque estaba Caravaggio en busca de un estilo manierista. En su pintura encontramos dos rasgos fundamentales: el sentido de observación, es decir, la capacidad de plasmar a sus figuras en el momento exacto, y el uso dramático del claroscuro a la manera de un regisseur cinematográfico. Es decir, poner en acto, en forma teatral, graduando la iluminación, creando así un efecto de luz y contraluz recortado sobre un fondo de sombras, logrando que cada rostro, cada expresión, cada movimiento manierista revele toda su expresividad. En Flandes tenemos a Rubens, que luego de haber pasado 8 años de su juventud en Italia estudiando las obras de los maestros renacentistas, volvió a Amberes convertido en uno de los grandes expertos en arte italiano dentro de los países del norte europeo. La síntesis entre el arte del norte y del sur de Europa, que Durero había comenzado más de 100 años atrás, es lograda por Rubens con su extraordinaria crucifixión, en la cual encontramos los fuertes cuerpos, la voluptuosidad de Miguel Ángel y la dulzura y la belleza
Apolínea de Rafael, los tonos candentes de Tiziano, el movimiento de Correggio, el naturalismo, el sentido del drama, del pathos y la maravillosa luz de Caravaggio, todos estos elementos unidos poseen una fuerza expresiva que recuerda a Matthias Grünewald. Estos aspectos están unidos y tan disueltos entre sí que solo son reconocibles si se los estudia desde una perspectiva científico-artística. Al mismo tiempo que Rubens se erigía como el pintor más famoso de Europa, en la Holanda del siglo XVII parecía haber más cantidad de pintores y coleccionistas que en el resto de los países europeos. La pintura era tan amada y deseada como lo son hoy en día las películas o los eventos deportivos. Había mucha gente que quería seguir la carrera de pintor. Por lo tanto, frente a la gran competencia, le resultaba muy difícil imponerse como artistas. Así ocurría que importantes pintores holandeses de pronto perdían el favor del público y quedaban expuestos a toda la dureza de la vida cotidiana. Esta situación duró solamente medio siglo, pero fue tiempo suficiente para crear uno de los capítulos más importantes en la historia de la pintura. Está Frans Hals, retratista, que busca a través de gruesas pinceladas y sin perderse en los detalles para que el cuadro no se aleje demasiado de la frescura original del movimiento del boceto, transforma el cuadro en una suerte de instantánea, donde cada segundo tiene un valor determinado. En realidad, Frans Hals no necesitaba ni minutos ni segundos, sino muchas horas para crear la ilusión de que estas obras eran el producto de un instante. Frans Hals pasó rápidamente de moda, como todo el mundo, siendo reemplazado por el gran Rembrandt, que es el genio máximo del arte holandés, que se volvió el retratista de moda de la alta burguesía. Él mismo se interesaba más por los temas religiosos, de los cuales hizo muchos cuadros, cumpliendo en general, para poder sobrevivir, pedidos privados y jamás de la iglesia. Lo más importante en Rembrandt es la luz, que surge en la escena como una llama o un rayo. Se siente cercana a la presencia de Caravaggio, de quien Rembrandt tomó este uso teatral de la luz, otorgándole una nueva fuerza expresiva. Comenzó con pinturas en movimiento, pero su interés hizo que las escenas se volvieran más estáticas, como en el jinete polaco o la contraposición lograda en el movimiento de la tormenta sobre el lago Genesaret, donde se oponen el estatismo del caballo en movimiento con la magnificencia de la tormenta y el furor de las olas sobre un barco divino que porta la figura de Jesucristo. Podemos nombrar también a Vermeer, en cuyas obras la interacción de las formas es tan exacta y al mismo tiempo tan audaz que solo se puede comparar a ciertas obras de arte del siglo XX. Vermeer continúa con la búsqueda del color, la luz y las formas. Sus brillos son como gotas de luz que se posan sobre el lienzo. En España encontramos a Diego Velázquez, que es el único que detrás del milagro de la mirada de Vermeer puede ser considerado un gran continuador. Su obra maestra son Las Meninas, que también podría llamarse El artista en su atelier. Muestra a Velázquez trabajando en una enorme tela que se precipita a nuestra mirada. En la mitad del cuadro se ve a la princesa Margarita con su amiga y sus damas de compañía. Los padres, el rey y la reina, entran en ese momento en el cuarto.
Sus caras aparecen reflejadas en un pequeño espejo del fondo. Ellos contemplan la escena del mismo modo que la contemplamos nosotros. Es decir, Velázquez pintó una mirada real en su atelier. Pero realmente la pareja real vio todo lo que a nosotros nos cautiva. Por ejemplo, el juego en un primer plano de la entrada flautada de la luz solar. En un principio, por la rapidez de la pintura de Velázquez, nos recuerda a Frans Hals. Pero en una mirada más detenida comprobamos que es más sutil y polifacética, no solo en el movimiento de las figuras, sino en sí misma y en su propia luz dentro de la composición. Y la propuesta mental del juego del espejo sobre el espejo. Para Velázquez, color y forma procedían de la luz y por lo tanto los usa de un modo bastante indiscriminado, queriendo demostrar los cambios que operan en los objetos y cómo, según su color, los vestidos pasan del calor al frío y los pliegues de las telas adquieren una liviandad inmaterial que fluye en esa metamorfosis de luz, color y forma. Si tuviéramos que elegir una sola obra para caracterizar el lenguaje barroco, difícilmente encontraríamos un ejemplo más apropiado que las Meninas. En Francia están Georges de Latour y Louis Lenain. Georges de Latour es hoy en día mucho más famoso de lo que fue en vida. Estuvo indirectamente influenciado por Caravaggio. Y en Latour se unen calidad de formas con un manejo virtuoso de la luz y con una especial delicadeza de expresión. Louis Lenain también recibió la influencia de Caravaggio, pero posee menos cosas en común con de Latour que con las escenas cotidianas del joven Velázquez. Se revelan en Lenain la dignidad y la humanidad del hombre sencillo, del campesino pobre, que posteriormente excitará la imaginación de un Courbet, de un Millet, que excitará la imaginación de Dalí y también del primer Van Gogh. En las academias artísticas francesas se quería explicar las teorías de la pintura con la convicción de que el arte es tan explicable como cualquier otra manifestación del intelecto. Los profesores seguían los mismos métodos y contemplaban la pintura como si fuera un mecanismo complicado a desentrañar. Uno de ellos, muy original, llegó a establecer una escala de valores para los grandes pintores y artistas de todos los tiempos, en la cual se sacaba un promedio para cada uno, calificando la composición, el dibujo, el color y la expresión. Es evidente que el método sobre la escala de valores establecida por estos profesores fracasó en sus intenciones artísticas, porque en el último punto, la expresión, Caravaggio recibió de parte de ellos la peor nota, es decir, 0.